Buenas tardes, saludos a todos. Bienvenido a nuestro live 30 minutos con Victus, donde hablamos de temas relacionados a la nutrición y a la salud, o a la nutrición y condiciones médicas. Bienvenido de nuevo, ya veo que algunos amigos se están conectando. Y veo que nuestro invitado de hoy está entrando, el profesor Fernando. En lo que se conecta el profesor, le presento un poquito sobre el tema de hoy. Ahí veo al profesor Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, un gusto. Muchas gracias por conectarse con nosotros para hablar de este importante tema. Si me permite unos minutos para presentar un poquito el tema primero y luego presentarlo a usted, para que entonces usted nos cuente un poco sobre este importante tema de nutrición, si me permite. Claro que sí, con gusto. Excelente. El tema de hoy es la importancia de la nutrición o el rol de la nutrición en heridas difíciles de cicatrización y específicamente en úlceras por presión. Este es un tema, primero, muy importante. Sabemos que la nutrición es muy importante en cualquier tipo de enfermedad, en cualquier tipo de condición. Y es algo que frecuentemente queda como segundo nivel, segunda etapa, cuando se trata del tratamiento de un paciente. Primero, casi siempre vienen las terapias, los medicamentos, los antibióticos. En el caso de heridas y específicamente úlceras por presión, obviamente es la terapia tópica, pero frecuentemente se nos olvida de la nutrición. E inclusive cuando se reconoce la importancia de la nutrición, igual queda en una segunda etapa. No le dan la misma importancia. Y más allá de eso, inclusive cuando se reconoce la importancia de la nutrición y se le trata de dar al paciente, sabemos que muchos de estos pacientes no alcanzan sus requerimientos porque tienen requerimientos nutricionales tan altos, incrementados por la misma condición. Y para hablarnos de este tema, tenemos hoy la persona indicada, el profesor Fernando Domínguez Mesa desde México, que es experto en este tema. Y si me permite, profesor nutriólogo, además tiene una maestría en docencia, es profesor titular de curso para residentes de prácticas clínicas, cursos posttécnicos y diplomados en diferentes instituciones en México. Y actualmente es el encargado del Servicio de Apoyo Metabólico Nutricio del ISSSTE, una de las instituciones de salud, yo diría, más grande y más importante de Latinoamérica. Y como mencioné, es experto en este tema y es la persona indicada para hablarnos sobre nutrición en heridas y nutrición en úlceras por presión específicamente. Profesor, sabemos que el proceso de cicatrización como tal es complicado, es un proceso que puede ser lento, es un proceso que en algunos casos se puede estancar inclusivamente, la herida no cierra, a veces tenemos úlceras por presión que duran por semanas o por meses, me corrige si estoy mal, que no cierran, no logran adelantar. Háblenos un poco sobre estas heridas, sobre el proceso y sobre los factores que afectan la cicatrización. Ok, antes que nada, gracias por la invitación. A la doctora Marjorie, a Armando, a Dulce, que nos han dado este espacio para poder compartir un poco de nuestra experiencia. Y antes que todo, mencionar que es una situación que se presenta ya comúnmente en los hospitales. Anteriormente pensábamos que solo los pacientes adultos geriátricos eran susceptibles a este tipo de lesiones, a estas úlceras por presión, por la edad, por el dejar de alimentarse, por el tipo de patologías con las cuales llegan al hospital, la postración en cama, la misma desnutrición que ellos ya traían previamente y que en el hospital se va incrementando en ese aspecto. Sabemos que hay de un 30 o 60% de pacientes que llegan ya al hospital desnutridos, ya no nada más geriátricos, pueden ser pacientes jóvenes que van a tener más de 7, 14, 21 días de estancia hospitalaria. También sabemos que de el restante, que es un 20-30%, mínimo un 10-20% se va a desnutrir más en el hospital, alcanzando unas tasas de hasta 60-70% de desnutrición hospitalaria. ¿Y de qué va de la mano? De alimentaciones tal vez no tan correctas previas al internamiento o posteriormente las indicaciones alimenticias o el descuido que dejamos muchas veces como personal de salud en el seguir estos pacientes. No nos damos cuenta que muchos de ellos empiezan con deficiencias de vitaminas y minerales. Vemos lesiones de cambios de color en la piel,
enrojecimiento, empezamos a ver tal vez un poquito de calor local en esas zonas y ya hasta final que nos refiere el paciente, los familiares, la aparición del dolor en ellos, es cuando nos damos cuenta de que ya hay una lesión en esta parte, ¿no? La podemos ver muy leve, superficialmente, pero interno, ya podemos ver ya las lesiones a nivel del músculo, a nivel de hueso en ese aspecto. Tenemos una clasificación de 4 tipos, leve solamente en la parte superficial, segundo nivel tenemos ya que estamos tocando parte de músculo dermis, parte de grasa y dermis, un tercer nivel que ya tocamos masa muscular en este aspecto, y un cuarto nivel donde ya estamos en presencia ya de una zona de infección importante, ya podemos estar tocando hasta a lo mejor también con lesión la parte ósea en estas zonas. Sí es fundamental ver que va de la parte de desnutrición y que esto es algo que se puede prevenir, pero ya que tengamos casos de este tipo en hospital, sí va a ser importante un tratamiento específico y especializado en estos pacientes. Entonces tenemos por una parte para personas que están desnutridas por la desnutrición que ya está presente, por eso es uno de los factores que le contribuye al desarrollo de la úlcera por presión, y luego tienen úlceras por presión de diferentes etapas o diferentes gravedad. ¿Es así? Sí, es claro, así es, y cada una de ellas va a ir requiriendo nutrientes en forma incrementada. No vamos a poder dar lo mismo a una lesión muy leve, ya a una lesión donde tenemos datos de infección importante en ese aspecto. Claro. Cuéntanos un poco sobre esta evaluación que le hacen al paciente para entonces determinar qué nivel de nutrición tienen o de desnutrición tienen, y luego determinar qué tipo de intervención necesita, qué tipo de soporte nutricional. Importante la exploración física, porque aquí nos podemos dar cuenta, la apreciar del paciente al verlo, la deficiencia, como decíamos, de minerales, vitaminas y macronutrientes. Sabemos que en el hospital pasa por diferentes sitios, la parte de urgencias, alguna zona específica de hospitalización, y después se puede prestar a que se solicite la valoración por los servicios de clínica de heridas, como es el caso de nuestros hospitales en el ISSSTE, que hay clínica de heridas, y posteriormente se deja ya como última instancia la indicación del soporte nutricional, que hemos logrado nosotros, que como equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios contemos con personal médico, con personal de enfermería, con personal de nutrición, los cuales en conjunto hacemos una evaluación de este paciente, como decíamos, de exploración física, revisión de la falta de ingesta de nutrientes y alimentos será previa al internamiento, se presentó el internamiento, o también puede ser muy de la mano por algunos usos, costumbres, por algunas cuestiones de religión de los pacientes que dejan de comer nutrientes, caso de proteínas, ¿no? Que a veces es más por una indicación terapéutica médica no justificada y el propio paciente obviamente deja de consumirlo. A la mano vamos con los estudios de laboratorio, estudios de sangre, indicadores bioquímicos para ver el grado de desnutrición, la pérdida de masa grasa y masa muscular. Fundamental será el peso, será la talla si es posible. Contamos con básculas de bioimpedancia, contamos también con lo que es la parte de las básculas que vienen en la cama propia de los pacientes más en terapia intensiva, pero sí la integración de los equipos permite que alguien pueda detectar y pueda notificar en tiempo y forma a los servicios especializados la situación de la aparición de una úlcera por presión, en ya los niveles 1, 2, 3 o 4, y poder tener un tratamiento de manera oportuna. Y esto se hace con un pase de visita diario a estos pacientes para poder darles el tratamiento correcto en base a la evaluación nutricional. Tenemos los scores nutricionales, el más usado, el más común es el NRS 2000. Preguntas que nos dicen si una respuesta es positiva, tenemos que pasar al grado de gravedad y valorar obviamente el nivel de desnutrición que tengan esos pacientes. La valoración global objetiva es algo que sabemos que es un estándar de oro para poder detectar desnutrición, riesgo de bien nutrido, moderado, severamente desnutrido en ese aspecto. Profesor, se está cortando un poquito la conexión, aunque igual lo escuchamos. Espero que todo el mundo pueda estar captando toda la información, porque me parece, por una parte, muy interesante, por otra parte, excelente, y por una tercera parte, algo que se debe de implementar en todas partes. El tipo de evaluación o la manera en que ustedes hacen evaluaciones, que es multidisciplinaria, todo el mundo está involucrado, todo el mundo le importa la nutrición, multifactorial, están viendo diferentes factores desde la apariencia del paciente hasta los valores bioquímicos, y entonces ahí todo el mundo puede aportar con el apoyo de esta nutrición, de este soporte nutricional que requiere el paciente. Eso me parece excelente, que se debe implementar para úlceras por presión, para todas heridas y para todas enfermedades. Cuéntenos un poco, ahora que hemos hablado y hemos establecido la importancia de la nutrición y de la evaluación nutricional, cuéntenos un poco sobre la nutrición como tal. ¿Qué es lo que le debemos dar al paciente? ¿Qué nutrientes son importantes? ¿En qué cantidades? Y empecemos por algo que ya mencionó, las proteínas, que son tan importantes, y los aminoácidos que forman esa base de la nutrición.
Ok, y es verdad, necesitamos dar dos grupos importantes, macronutrientes, que son unas cantidades ya que dividimos por gramos, micronutrientes, que es el grupo de vitaminas y minerales. Algo que no debemos de dejar atrás es la parte de la hidratación. El agua como tal no es tanto un nutriente, sino es parte de la formación de alimentación. Entonces sí necesitamos que los pacientes tengan un aporte hídrico correcto, porque esto va a depender de concentraciones de electrolitos, sodio, potasio, cloro principalmente, los cuales también se requieren para poder obviamente utilizar proteínas de forma correcta y adecuada. En la parte de proteínas es importante, ya que sabemos que las que tienen una cantidad para formar aminoácidos necesarios para poder formar tejido, dar origen obviamente a colágeno, dar origen a preolina, son los aminoácidos derivados de proteínas. Conocemos que algunas son de alto valor biológico, sabemos que son las carnes rojas las que más aporte de proteínas de este tipo nos dan, pero que en las dietas de los pacientes por la patología o por las restricciones están disminuidas, también como decíamos por costumbres en el ingesta, y llegan estos pacientes al hospital con una deficiencia ya de este tipo de nutrientes, ya en una forma crónica, que con una alimentación común o normal no podríamos cubrirlas en ese aspecto. Tenemos la parte de grasas, todas son necesarias, obviamente unas en mayor y menor proporción, una de ellas derivamos como son los omega 3, unos nutrientes grasas que son antiinflamatorios que también van a permitir que la lesión se pueda cerrar, que el tejido se pueda preparar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de estas deficiencias? Cuando vemos que la piel del paciente se encuentra reseca, hablamos ya de una falta de grasas importantes, que obviamente también, como decíamos, muchos van de la mano de los alimentos, los cuales se van suprimiendo en su consumo y que tenemos que ir complementando. Y obviamente la energía. Aquí, ¿cuál es un problema? Muchos pacientes que llegan al hospital llegan solamente consumiendo cosas líquidas, bebidas azucaradas principalmente, y el exceso de carbohidratos, como en todo paciente diabético, no permite una formación correcta de colágeno, por lo cual no se alimentan, no consumen proteínas ni grasas, y el exceso de azúcares en este tipo de bebidas o sueros, que también a veces se les llegan a indicar, o soluciones glucosadas, van provocando que esta lesión también nos cierre y obviamente tenga riesgos de que se abra y se infecte, sobreinfecte también en ese aspecto, ¿no? Y obviamente los micronutrientes, hablamos muchos de ellos. Dentro de la parte de proteínas hay dos muy importantes que podemos platicar, que es glutamina y arginina, que ellos son fundamentales para esta reparación. Un ejemplo, la glutamina. Para poder obtener 10 gramos de glutamina, el paciente debe de consumir 80 gramos de proteínas. Y sabemos que esa cantidad en cuanto a carne, proteínas, no la consumen. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser necesario tener que obtenerla de otros tipos de vías en ese aspecto. ¿Para qué sirve la glutamina? Aparte de nutrir el intestino, también nos va a ayudar a mover proteína, mover obviamente la producción de insulina, como decíamos, elastina también, que son factores importantes de la parte de cicatrización. Y estos van a ayudar también a enzimas y de minerales en ese aspecto. Increíble. Nos desconectamos ahí un segundo, no sé si me escucha, profesor. Sí, lo escucho. Increíble, iba a comentar que increíble que en la época moderna donde vivimos todavía están contando en algunos lugares con sueros o con aguas azucaradas para tratar al paciente, cuando sabemos la importancia de los nutrientes y de la buena alimentación. Cuéntenos, y ya los mencionó las proteínas, mencionó aminoácidos, algunos que tienen unos roles muy importantes en la cicatrización. Cuéntenos un poco más sobre los antioxidantes, que ya los mencionó. Ok, aparte de lo que decíamos de glutamina, decíamos de arginina y omega 3 como aceites, también va a ser importante poder incluir dentro de ellos a lo que es la parte de las vitaminas. Empezamos con la principal, vitamina A, como viene en la nomenclatura, una vitamina de aparte de mejorar la cuestión de visión, la parte del retinol, la obtenemos también para formar lo que es la parte de colágeno. Este a su vez también va a depender de vitamina C, sabemos que es un factor importante de cicatrización, un factor importante para coagulación. También sabemos que este es un protector perfecto contra cualquier foco infeccioso en ese aspecto, en la cual necesitamos obviamente consumir de esa manera. Platicábamos en la tarde en el hospital, tenemos la idea de que la vitamina C solamente los alimentos cítricos o frutas cítricas nos los dan, pero son cantidades tan pequeñas que ya en un paciente con un tipo de herida de segundo, tercero o cuarto grado no lo va a cubrir con esa parte. Y los alimentos más ricos en eso ni siquiera son los cítricos. Un ejemplo, aquí en México tenemos el pimiento morrón, la guayaba de color rosa en ese aspecto, tenemos el kiwi también, que sí son ricos en, pero no cubrían las cantidades en ese aspecto, ¿no? Tenemos también lo que es la vitamina E, un importante antioxidante, evita que las células se vayan agotando
agotando, se vayan oxidando, como decimos nosotros el término, y es algo que también debemos de tomar de la mano junto con lo que es también la vitamina D. La vitamina D se requiere para poder mejorar la absorción de calcio y de magnesio. La proteína, la masa muscular, también requiere para fibras elásticas y contráctiles vitamina D para esa estructura junto con calcio, perfecto conductor de electrones para poder dar elasticidad a este tejido y que no se rompa cuando ya esté cerrando en esa manera. Tenemos también vitaminas del complejo B, la vitamina B6, la vitamina B12, algunos de los tratamientos que se dan en forma tópica incluyen de algunas de estas vitaminas que al momento de que se colocan en la zona de la lesión favorecen su reparación, pero como todo es un tratamiento en conjunto, tanto externo como interno, estas también se deben de consumir, principalmente B12 para que de la mano con el hierro y la vitamina C formen glóbulos rojos. Los glóbulos rojos también son parte de la estructura de proteínas y de tejido que vamos a requerir que se puedan cubrir en ese aspecto. Y tenemos también la parte de lo que son los minerales. En ellos encontramos igual de misma manera hierro para formación de glóbulos rojos, para formación de estructuras de órganos vitales como corazón, como riñones. Tenemos también la parte de lo que es selenio, un importante antioxidante. Siempre que tengamos alguna herida, debemos de dar un conjunto que tenga proteínas como son arginina, como es glutamina, como es vitamina E, vitamina C y también lo que debe de ser selenio. En conjunto van a tener ese efecto de reparación de los tejidos. Decíamos, muchas veces nos podemos dar cuenta nosotros, una herida superficial que tengamos en la mano, muchas veces se torna de un color diferente o de un grosor diferente. Y esto nos habla de que hubo deficiencia de estos nutrientes para un buen cierre en ese aspecto. O heridas que por la parte superficial están cerradas, pero en el pequeño movimiento o en un estiramiento se rompen y es por falta de esos nutrientes para poderse cicatrizar. Es importante entonces en este conjunto tenerlo. Otro de ellos también tenemos al zinc. El zinc también es un mineral que aparte de tener un mejor control de glucosa en los pacientes, principalmente diabéticos, también permite la absorción de lo que es insulina y de esta manera podemos favorecer el paso de proteínas y energía a estas zonas y estas células para que la herida pueda cerrar en ese aspecto. También hay tratamientos tópicos junto con tratamientos complementos nutricionales que tienen ya este tipo de minerales que se pueden dar en conjunto para poder favorecer la cicatrización y el cierre. Excelente, profesor. Acaba de mencionar muchos nutrientes. Entonces, se reconoce que el soporte nutricional, la cantidad de nutrientes y los niveles de nutrientes que necesita este paciente son bastante elevados. Sabemos que algunas instituciones, algunos profesionales de la salud lo implementan algunos nutrientes, algunos recomiendan multivitamínicos, algunos la vitamina C, que está muy de moda o muy reconocida en cicatrización, el zinc también, pero al fin y al cabo son muchos nutrientes y estamos tratando de responder o tratar a un paciente con requerimientos muy elevados. ¿Cómo lo hace usted? ¿Qué recomienda para poderle hacer llegar todos estos nutrientes a sus pacientes? Lo que nos dimos cuenta con el tiempo es que aunque hagamos un esquema de alimentación, un menú importante en concentración y cantidades de alimentos, no cubrimos esas demandas, se duplican, se triplican o se requieren 5 veces más las dosis basales que damos comúnmente. Entonces, los alimentos que tenemos a la mano, aparte de sí son enriquecidos, pero no cubren ese 100%. Aquí tenemos dos opciones, podemos complementar o podemos suplementar. Cuando 1, 2, 3, específicamente algún sustrato que tenemos que cubrir dentro de esa parte de la dieta. Y cuando suplementamos, sí tenemos que cubrir al 100% estos requerimientos en estos pacientes en esa forma. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el hospital? Aparte de si el paciente puede consumir alimentos vía oral, podemos dar algún complemento, algún suplemento de estos nutrientes. Algunos pacientes también se alimentan por otra vía diferente que es por sonda, también a través de esta vía podemos dar este tipo de complemento y nutrientes. O en dado caso, pacientes que pueden tener una terapia mixta, nutrición enteral, complementación y también nutrición parenteral por la patología por la cual cursan y la lesión que pueden presentar de úlcera por presión, también se les puede dar sus tratamientos. Como experiencia que tenemos en el hospital, empezamos a utilizar Avintra, un tratamiento que hemos comprobado, tenemos casos clínicos ya que hemos presentado en otras ponencias y conferencias. En este caso, en la pandemia, muchos pacientes que tuvimos con este tratamiento solamente era su alimentación, su complemento de este tipo de vitaminas, minerales y sustratos. Desafortunadamente, por no poder acudir a hospitales entre el miedo y que no hubo consultas constantes, solamente el tratamiento principal era esta alimentación complementada o suplementada y tuvieron mucho éxito en un lapso de un año, meses en ese aspecto para una reparación de heridas que se podrían haber complicado sobre infectado, pero sí nos dio la oportunidad de poderlo hacer. Como parte del tratamiento en el hospital, tenemos este tipo de complementos y suplementos para poderlos otorgar a los pacientes. Los podemos buscar como dietas moduladas o dietas inmunomoduladoras también, que van de la parte para poderlos complementar.
Excelente, profesor. Entonces, ustedes, igual que hacen evaluación multidisciplinaria y multifactorial, también hacen una intervención multifactorial, porque le dan al paciente Sí, la suplementación dependiendo de la vía que pueda consumirla y le están dando todos esos nutrientes de una forma conveniente. Me imagino que usar un producto que tenga una forma especializada, que tenga todos los nutrientes juntos, es conveniente para ustedes, le hace el trabajo un poquito más fácil de hacerle llegar toda esa nutrición al paciente, se le hace más conveniente al paciente también, porque en vez de tener que consumir diferentes suplementos o diferentes fuentes de estos nutrientes, está consumiendo todo en una sola fórmula, en un solo módulo que le aporta todo. sí, de hecho, la literatura nos lo ha demostrado. Hablamos de que se empezó a investigar, suplementar o complementar desde el año 1960, pacientes quemados con un tipo de lesión. Se fue enfocando después a pacientes con pie diabético, a pacientes quirúrgicos y actualmente en úlceras por presión para poder tener obviamente esta suplementación. Y se fue viendo que se puede empezar a integrar todos estos tratamientos en tal vez solo uno, máximo dos complementos extra, pero en uno hasta la fecha podemos ver que sí funciona con evidencia clínica, que tiene estos macronutrientes en cantidades óptimas para poder enfocarse para lo que es la reparación de heridas en ese aspecto. No, excelente, profesor. En los minutos que nos quedan, vi algunos comentarios que hay secciones que se han cortado y no han escuchado bien. Si gustan, los que se han conectado nos pueden escribir para ver si recuerdan cuál tema fue para que el profesor lo pueda repetir. Mientras tanto, pudiéramos revisar algunas de las preguntas que hicieron al comienzo, cuando estaba hablando de la evaluación. Alguien preguntó que si realizan valoración antropométrica, ¿cuál usan? Si hablábamos de que como antropometría, la base es peso y talla. Y aparte del peso y talla, el uso de básculas por bioimpedancia que nos dicen los compartimentos, cuánto es agua, cuánto es grasa, masa muscular, masa ósea, en ese aspecto. Y también cuánto podemos hablar de lo que es grasa total y grasa visceral. De esa manera sabemos qué nutriente debemos de modificar en cantidades importantes o cuál sustrato en el paciente se está perdiendo en forma importante, que sabemos que la principal obviamente es la parte de proteínas, pero sí, es parte de evaluación que tenemos como vía antropométrica. Ya, perfecto. Veo otra pregunta que sería más para mí. Hola, lo van a poner en el feed para verlo después. Sí, guardaremos esta grabación para que el que lo quiera ver después tenga acceso. Um, Alguien que pidió, ay, perdón, me gustaría tener acceso a los artículos de revisión. De antemano le digo algo que siempre comento al final, pero el que guste nos puede escribir a nuestras redes Victus Latam con sus consultas, con artículos que esté buscando y con gusto le podemos responder. Y estoy mirando a ver si veo alguna otra pregunta. Oh, perdón, mi teléfono no está cooperando. Preguntaron, ¿puede repetir cuál es el estándar de oro en la evaluación? Asumo que es la evaluación nutricional o la evaluación antropométrica. Se cortó un poquito la conexión. Estamos esperando que el profesor se reconecte. Ahí va. La pregunta, profesor, no sé si me escuchó. Ahora sí. Perdón, ahora sí, ¿me lo repiten? Ahora sí, alguien preguntó que si puedes repetir el estándar de oro en la evaluación. No, otra pequeña interrupción, esperando que se conecte el profesor. Profesor, ¿nos escucha? No. Se corta, sí. Denos un minuto a ver si mejora la conexión. El profesor está desde México, yo los estoy acompañando desde acá, desde Miami. A veces las conexiones no son idóneas.
Otra pregunta, ¿por cuánto tiempo requiere el paciente o se desconectó el profesor? Veamos si se puede reconectar. Démosle unos minutos. Ahí va. Ahí va. Listo, una disculpa, ya cambié de red. Ajá. Perfecto, profesor. A ver, estábamos en las dos últimas preguntas. ¿Cuál es perdón, esa no fue. ¿Cuál es el estándar de oro en la evaluación? El estándar de oro en evaluación nutricional siempre será calorimetría indirecta. Un equipo muy sofisticado que nos dice qué sustrato específicamente utilizan los pacientes. Se puede utilizar en pacientes en cama, se puede utilizar en pacientes con ventilación mecánica, en pacientes ambulatorios, que mide el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono para saber si gasta más proteínas, carbohidratos o lípidos. Al no tenerla, algo que es equivalente, que nos da también un panorama para hablar de desnutrición, es la valoración global subjetiva. Y ahorita en hospitalización está muy bien probado lo que es el NSR 2002, que nos va a decir también con 4 preguntas si el paciente tiene algún tipo de desnutrición, sobre eso poder hacer una evaluación ya más completa con indicadores bioquímicos y antropométricos, pero es la parte inicial para iniciar un diagnóstico nutricional. Perfecto, y acaba de responder otra de las preguntas, que era la evaluación que tenía nombre y números, que la acaba de mencionar. Okay. Así. Y la última pregunta, ¿por cuánto tiempo requiere el paciente suplementación de Avintra? Ok, lo que hemos visto nosotros ahorita es tratamientos para un mes. Al principio nos sugerían hacerlo con 21 días, vimos que un mes es completamente exitoso, dejamos un mes a suspensión para que también por la parte de la alimentación del paciente la dieta lo requiera. Hay otros estudios para pacientes, un ejemplo por úlceras de pie diabético, que se ha pedido que se suplemente por 4 meses, equivalente a 12 semanas, también con un buen control tanto en la herida, control de glucosa, disminución de factores de inflamación, mejora en la producción de colesterol y triglicéridos en ese aspecto, así como también la parte de evitar que estas heridas se tenga que reingresar el paciente, hospitalizarse para algún otro procedimiento como un lavado quirúrgico, volverlos a meter a quirófano en ese aspecto. Puede partir desde el mes hasta 4 meses, dependiendo de las características de cada paciente, pero sí, hemos tenido efecto y beneficios a partir de los 30 días. Excelente, doctor. Entonces, además del beneficio en la herida como tal, ven beneficios adicionales, metabólicos, fisiológicos del paciente con este tiempo de tratamiento, con el Avintra. Exactamente. Excelente, excelente. Pues, profesor, no me queda más de dar las gracias por compartir toda esta información con nosotros hoy. Gracias por conectarse. También les doy las gracias a todos los que se conectaron hoy en nuestro live. Como siempre, les pido que nos sigan aquí en Victus Live, en Instagram y en Facebook. Como comenté anteriormente, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre algún tema que se habló hoy o sobre Avintra, sobre alguno de nuestros productos, no duden en escribirnos a través de las redes. Como mencioné, el profesor está en México, yo estoy en Miami, tenemos representantes en toda Latinoamérica, así que por favor indíquenos de dónde nos escriben para poder mejor servirle. A los que se conectaron, de nuevo muchas gracias. Profesor, muchas gracias por compartir esta información. Espero que podamos programar otra charla muy pronto, porque creo que es un tema muy importante que puede ayudar a muchas personas. El tratamiento de heridas solamente dependiendo de la nutrición normal, sabemos que en muchos casos no va a ser exitoso. Así que esperemos que podamos repetirlo de nuevo. Claro que sí. Y había una pregunta que me llamó mucho la atención, porque preguntaban sobre o valorar lo que era interacción fármaco-nutriente. En este caso, una de las partes de seguridad que da este tratamiento con este tipo de dietas moduladas, como es el sobre de Avintra, tiene la característica de ya estar probado que no tiene ninguna interacción que sea negativa en cuanto a combinarla con los alimentos en el paciente. De hecho, es una parte que se puede diluir en agua
y se puede tomar sin mayor problema en ese aspecto, que es lo sugerente de esa manera, para poder obviamente tener ese efecto. En el uso de sondas por nutrición enteral, se puede combinar perfectamente con esos nutrientes. Como todo nutriente que tiene vitaminas, sí debemos de evitar que la temperatura sea mayor a 37 grados para que no se termolabilicen las vitaminas en ese aspecto, que sería un punto importante, pero donde ahí en fuera no tenemos ninguna competencia entre nutrientes y entre la fórmula del alimento que nos limite el uso de la absorción. Se puede utilizar con toda seguridad en ese aspecto. Excelente punto, profesor. Qué bueno que vio esa pregunta, no lo había percibido y me parece un punto muy importante. Quiere decir que es un producto que se puede usar en casi cualquier paciente con toda confianza. Claro que sí, perfecto. Así es. Pues de nuevo, muchas gracias, profesor. De verdad hay que repetirlo. Muchas gracias por conectarse y muchas gracias a todos que nos acompañaron hoy en 30 Minutos con Victus Live. Hasta la próxima. Gracias. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao.